Cualquier persona que decida investigar sobre el judaísmo en Internet se encontrará rápidamente con una definición recurrente. En enciclopedias, videos informativos y libros de texto, el judaísmo suele presentarse como una de las religiones monoteístas más antiguas de la humanidad, nacida hace miles de años en Oriente Medio. Se habla de sus ritos, de la Torá como libro sagrado y de su influencia en el cristianismo y el islam. Sin embargo, si nos alejamos de las fuentes académicas externas y preguntamos directamente en el seno de las comunidades judías, la respuesta cambia drásticamente. Para muchos pensadores, educadores y ciudadanos judíos, definir el judaísmo simplemente como una religión es un error fundamental. Es una etiqueta que se queda corta, que resulta incompleta y que, en muchos casos, genera una profunda incomodidad. Para entender por qué existe esta discrepancia, debemos primero observar cómo nos relacionamos con los conceptos de identidad. En el mundo moderno, estamos acostumbrados a separar a las personas por su nacionalidad o por su fe. Alguien puede ser francés y católico, o japonés y budista. En ese esquema mental, la religión es algo que uno elige o practica, pero que no define necesariamente su origen étnico o su pertenencia a un pueblo. Pero el judaísmo no encaja en este molde. La palabra religión ni siquiera aparece en los textos fundacionales que dieron origen a este grupo humano. No existe un término equivalente en el hebreo antiguo que defina la fe como una parcela separada de la vida civil o nacional. Si abrimos los libros que narran el origen de esta historia, como el Génesis, encontramos un relato muy distinto al de la fundación de una iglesia. La historia comienza con un hombre llamado Abraham. En el relato, una voz le pide que abandone su hogar, su familia y la tierra donde creció para dirigirse a un lugar desconocido. La promesa que recibe no es la de fundar una nueva teología o un sistema de oración. La promesa es clara. Haré de ti un pueblo grande. No se habla de una religión grande, sino de una nación. Desde ese primer momento, el vínculo se establece sobre la base de la descendencia, la tierra y la pertenencia a un grupo humano concreto. A medida que avanzamos en la cronología de estos textos antiguos, la idea de pueblo se refuerza constantemente. Cuando los descendientes de Abraham terminan esclavizados en las tierras de Egipto, no son descritos como una comunidad de fieles, sino como el pueblo de Israel. Los muros de las ciudades egipcias y las orillas del río Nilo fueron testigos de cómo este grupo crecía en número y fuerza, hasta el punto de que el propio faraón comenzó a temerles. Cuando Moisés se presenta ante el gobernante egipcio, sus palabras no son una petición de libertad de culto. No exige que le permitan construir templos. Su demanda es política y nacional. Deja ir a mi pueblo. Esta distinción es vital para comprender la identidad judía. En el monte Sinaí, lo que ocurre no es solo la entrega de un código moral, sino la redacción de una constitución para una nación que acaba de nacer. Se establecen leyes sobre la agricultura, la justicia civil, la higiene y la convivencia social, además de las leyes rituales. Todo el conjunto forma la estructura de una civilización. Los truenos y el sonido de las trompetas en el desierto marcaron la formación de una entidad política y social que caminaba unida hacia un territorio. El pueblo no se definía por lo que creía individualmente, sino por su pertenencia a esa gran familia que caminaba por la arena. Incluso cuando el pueblo de Israel se asienta y decide que quiere un gobierno, lo hace buscando parecerse a las naciones de su entorno. Los ancianos se reúnen y piden un rey que los juzgue y los guíe en las batallas. Buscan una estructura de Estado. En ningún momento se refieren a sí mismos como una organización religiosa buscando un sumo sacerdote que gobierne sus almas, sino como una nación buscando un líder político. Esta narrativa nacional impregna cada página de su historia antigua. Uno de los ejemplos más bellos y claros sobre esta identidad se encuentra en el libro de Ruth. La historia narra el viaje de una mujer moabita que decide acompañar a su suegra, Noemí, de regreso a las tierras de Israel. Cuando Noemí intenta disuadirla para que se quede con su propia gente, Ruth pronuncia una frase que ha quedado grabada como la definición perfecta de la conversión. Ella dice: «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». El orden de las palabras es fundamental. Ruth no empieza diciendo que acepta una nueva fe. Primero acepta integrarse en un pueblo, en una nación ajena, y como consecuencia de esa integración, el Dios de ese pueblo pasa a ser el suyo. Ser judío significa, primero, formar parte de la familia, y después, compartir su herencia espiritual. Entonces, ¿por qué hoy casi todo el mundo dice que el judaísmo es una religión? La respuesta se encuentra en la Europa de los siglos XVIII y XIX. Durante la Ilustración y el proceso de emancipación, los estados europeos empezaron a reorganizarse. Los judíos, que habían vivido durante siglos como una minoría nacional dispersa con sus propias leyes y tribunales internos, representaban un problema para el concepto moderno de Estado-nación. Los pensadores y políticos europeos necesitaban encasillarlos. Si los judíos eran una nación diferente, ¿cómo podían ser ciudadanos leales de Francia, Alemania o Inglaterra? La solución fue forzar la definición.
se decidió que el judaísmo pasaría a ser considerado una confesión religiosa, similar al protestantismo o al catolicismo. De esta manera, un judío podía ser un ciudadano francés de religión mosaica. Se intentó extirpar el componente nacional y civil del judaísmo, para que encajara en el nuevo orden social. Fue una etiqueta impuesta desde fuera por conveniencia administrativa y política. Con el tiempo, esta visión caló hondo, no solo en el mundo no judío, sino también en muchos sectores del propio judaísmo que buscaban integrarse y evitar persecuciones. Pero reducir el judaísmo a una religión crea situaciones que no tienen sentido bajo esa misma definición. Si el judaísmo fuera solo una fe, una persona que deja de creer en Dios o que no practica los ritos dejaría automáticamente de ser judía. Sin embargo, la realidad nos muestra algo muy distinto. Figuras históricas como Sigmund Freud, que exploró los rincones de la mente humana, o Albert Einstein, que revolucionó nuestra visión del universo, se sentían profundamente judíos, a pesar de no ser hombres religiosos en el sentido tradicional. David Ben Gurión, el primer ministro de Israel, no era un observante de la ley religiosa. Y aún así dedicó su vida entera al destino del pueblo judío. Todos ellos, junto a millones de personas anónimas, demuestran que la identidad judía es algo que se lleva en la sangre, en la historia y en la cultura. Es lo que algunos académicos llaman una etnoreligión, pero que se define mejor como una civilización. Una civilización que tiene su propio idioma, el hebreo, que fue rescatado de los libros antiguos para volver a ser hablado en las calles y en los mercados. Una civilización con una gastronomía que cuenta la historia de sus migraciones, con sabores que mezclan las especias de Oriente Medio con los ingredientes de la Europa central. Ser judío es estar conectado a una cadena de generaciones que han compartido una música específica, unos valores éticos sobre la justicia social y una conexión inquebrantable con una tierra específica. Un judío puede vivir en Nueva York, hablar inglés y no haber pisado nunca una sinagoga. Y sin embargo, su identidad sigue ligada a los eventos que ocurrieron en el desierto del Sinaí o en las juderías de la España medieval. Su judaísmo no depende de su nivel de fe, sino de su origen y su sentido de pertenencia a una familia global. Esta es la razón por la que a muchos judíos les molesta que se use únicamente el término religión. Sienten que se está ignorando la mayor parte de lo que son. Es como intentar describir un océano hablando solo de la espuma de las olas. La religión es, sin duda, una parte vital del judaísmo. Es el recipiente que protegió la cultura y los valores durante los siglos de dispersión. Pero es solo una faceta. El judaísmo incluye la literatura, el humor, la filosofía, la estructura familiar y la memoria colectiva de persecuciones y triunfos. Si observamos a otras naciones antiguas que desaparecieron, como los egipcios de la época de los faraones o los babilonios, vemos que ellos tampoco separaban la religión de su identidad nacional. Sus dioses eran sus dioses nacionales. El judaísmo es, en esencia, la única de esas civilizaciones de la antigüedad que ha logrado sobrevivir hasta el presente manteniendo esa estructura holística. Mientras que el cristianismo y el islam se expandieron como religiones universales que cualquiera puede adoptar sin cambiar su nacionalidad, el judaísmo se mantuvo vinculado a su tronco étnico original. No es una fe proselitista que busque convencer a otros de que se unan a su credo. Es una familia que, ocasionalmente, permite que alguien se adopte a ella si está dispuesto a compartir su destino. En el mundo actual, donde las identidades son cada vez más fluidas, el judaísmo sigue desafiando las categorías simples. Es un pueblo que se comporta como una familia. Una nación que durante siglos no tuvo territorio. Y una cultura que se expresa a través de ritos antiguos pero también de la ciencia y el arte moderno. Comprender que no es solo una religión es el primer paso para entender la complejidad de su historia y la persistencia de su existencia. Al final del día, el judaísmo es una experiencia humana completa. Es el eco de las voces de los antepasados que discutían leyes en los mercados de Jerusalén, es el aroma del pan horneado antes del descanso del viernes, y es la determinación de mantener viva una herencia a pesar de las dificultades. No es algo que se profesa simplemente los sábados en un templo, es una forma de estar en el mundo, vinculada a un linaje que se extiende por milenios. Cuando un judío dice que no es religioso pero que sigue siendo judío, no está incurriendo en una contradicción. Simplemente está afirmando su pertenencia a una civilización que es mucho más grande, más profunda y más antigua que cualquier etiqueta moderna que intentemos ponerle. Esta civilización se sostiene sobre varios pilares que funcionan en conjunto. El primero de ellos es la memoria. Para el pueblo judío, recordar no es solo un ejercicio intelectual, sino un mandato. Se recuerda la salida de Egipto como si uno mismo hubiera estado allí, sintiendo el calor del sol y el polvo del camino. Se recuerda la destrucción de los templos antiguos como una pérdida personal. Esta memoria compartida crea un lazo que une a un judío de Buenos Aires con uno de Tel Aviv o de París. No comparten necesariamente una creencia teológica sobre la naturaleza de la divinidad, pero comparten los mismos traumas, las mismas alegrías y la misma historia familiar.
Otro pilar fundamental es el compromiso con el estudio y el cuestionamiento. En la tradición judía, el conocimiento no es algo que se recibe de forma pasiva. Los textos antiguos están llenos de debates, de opiniones encontradas y de argumentos que quedan abiertos sin una respuesta definitiva. Esta cultura del debate ha moldeado una forma de pensar que valora el análisis crítico. Es una característica cultural que se manifiesta tanto en el estudio de las leyes antiguas como en los laboratorios científicos contemporáneos. Es una forma de interactuar con la realidad que busca entender el porqué de las cosas. También está el concepto de la acción sobre la fe. En muchas religiones, lo más importante es lo que uno siente o cree en su fuero interno. En el judaísmo, el énfasis suele ponerse en lo que uno hace. Existe un término para definir las acciones correctas o los preceptos que guían la conducta diaria. Estas acciones abarcan desde la caridad y la ayuda al prójimo hasta la forma de tratar a los animales o de hacer negocios de manera honesta. Para un judío, su identidad se expresa a menudo a través de su comportamiento ético y su compromiso con la mejora del mundo, un concepto que ellos llaman reparar el mundo. Nuevamente, esto puede ser realizado por alguien que cree fervientemente en un Dios, o por alguien que se considera ateo pero se siente ligado a los valores de su pueblo. La lengua es otro elemento que une esta estructura. El hebreo no es solo un idioma para la oración. Durante siglos, fue el lenguaje que permitió a judíos de diferentes partes del mundo comunicarse entre sí para el comercio, la filosofía y la poesía. El hecho de que hoy millones de personas lo hablen para comprar leche, discutir de política o escribir novelas, es un testimonio de la vitalidad de esta nación. Un idioma propio es una de las marcas más claras de una civilización, y el hebreo es el hilo conductor que atraviesa toda la historia judía, desde las inscripciones en piedra de hace 3000 años hasta los mensajes de texto de hoy. Por último, no podemos olvidar la conexión con la tierra. La geografía de Israel está presente en todas las festividades, en las oraciones por la lluvia que siguen los ciclos agrícolas de esa región, y en la orientación de las casas. Para el judaísmo, la tierra no es solo un concepto espiritual, sino un lugar físico, un hogar ancestral al que siempre se ha aspirado a volver. Esta dimensión territorial es algo que las religiones puramente espirituales no poseen de la misma manera. Refuerza la idea de que estamos ante un grupo nacional que tiene sus raíces en un suelo concreto. En conclusión, cuando alguien pregunta qué es el judaísmo, la respuesta más honesta es que se trata de un fenómeno único. Es una amalgama de nación, familia, cultura, y sí, también religión. Pero ninguna de esas palabras por separado logra capturar la esencia total. Es una forma de resistencia cultural que ha sobrevivido a imperios que parecían eternos. Es un diálogo constante entre el pasado y el presente. Al entenderlo como una civilización antigua que sigue viva y evolucionando, dejamos de lado los malentendidos y empezamos a ver la verdadera riqueza de su identidad. El judaísmo no es una religión que se tiene. Es un pueblo al que se pertenece. Y esa pertenencia es lo que ha mantenido encendida la llama de su historia a través de los siglos, sin importar cuán fuertes fueran los vientos en contra. La complejidad de esta identidad se refleja incluso en los momentos más cotidianos. Cuando una familia judía se reúne para una cena tradicional, los elementos sobre la mesa son mucho más que comida. El pan trenzado, las hierbas amargas o el vino no son solo símbolos de un rito, sino vehículos de una historia familiar que se niega a ser olvidada. En esas reuniones, se habla de política, se bromea con un humor muy característico, y se discuten problemas actuales, todo bajo el paraguas de una identidad común. No hay una separación entre lo sagrado y lo profano. Todo forma parte de la misma experiencia de ser judío. Incluso en el ámbito de la justicia y la ética, el enfoque judío muestra su naturaleza nacional. Las leyes que rigen la convivencia no fueron diseñadas para una comunidad de ermitaños o santos, sino para una sociedad real con mercados, pleitos por tierras y conflictos vecinales. El sistema legal judío es uno de los más antiguos y detallados del mundo, y su objetivo siempre fue crear una sociedad funcional y justa en este mundo, no solo asegurar la salvación en el próximo. Esto refuerza una vez más que el judaísmo mira hacia la construcción de una nación terrenal fundamentada en valores sólidos. Incluso la forma en que el judaísmo ha interactuado con la modernidad demuestra su flexibilidad como civilización. Mientras que algunas instituciones religiosas rígidas se rompieron ante el avance de la ciencia y los derechos civiles, el judaísmo ha generado múltiples corrientes. Hay judíos que mantienen una observancia estricta de cada detalle de la ley antigua, y hay judíos que interpretan esos mismos valores desde una perspectiva totalmente laica o liberal. Lo fascinante es que, a pesar de estas diferencias a veces profundas, el sentimiento de pertenencia al mismo pueblo suele prevalecer. Un judío ortodoxo de Jerusalén y un judío secular de Tel Aviv se reconocen como hermanos de historia, aunque sus estilos de vida sean opuestos. Esto nos lleva de nuevo a la importancia de no simplificar. Las etiquetas son herramientas útiles para organizar la información, pero a veces funcionan como muros que nos impiden ver la realidad.
Llamar al judaísmo únicamente religión fue una solución cómoda para la Europa del siglo XIX. Pero es una descripción que no resiste un análisis profundo. Si queremos ser precisos, debemos hablar de una identidad multidimensional. Imaginemos por un momento un árbol milenario. La religión podrían ser las raíces que nutren y sostienen el tronco. Pero el árbol también son las ramas de la cultura, las hojas del idioma, los frutos de la gastronomía, y la sombra que proyecta su historia sobre el suelo. No se puede decir que el árbol es solo su raíz, como tampoco se puede decir que es solo su fruto. Es el organismo completo, vivo y en crecimiento, lo que define lo que es. Así es el judaísmo. Este enfoque nos permite entender también la resiliencia del pueblo judío. A lo largo de la historia, han perdido su tierra, sus templos han sido destruidos, y han sido expulsados de país en país. Si su identidad hubiera dependido únicamente de un edificio o de una estructura jerárquica religiosa, es muy probable que hubieran desaparecido como tantas otras culturas de la antigüedad. Pero debido a que su judaísmo residía en su lengua, en sus libros, en su memoria y en sus vínculos familiares, pudieron llevar su civilización consigo en una maleta. Allá donde llegaban, recreaban su mundo, mantenían sus costumbres y seguían siendo el pueblo de Israel. Hoy, en un mundo globalizado, esa civilización sigue aportando su voz única, sigue planteando preguntas difíciles, sigue celebrando sus tradiciones, y sigue luchando por definir su lugar en el concierto de las naciones. Al reconocer que el judaísmo es una civilización, y no solo una fe, le devolvemos su verdadera estatura histórica. Le permitimos ser todo lo que es. Un relato continuo que empezó con una caminata por el desierto, y que continúa hoy en cada rincón del planeta donde alguien se siente parte de esa gran y antigua familia. Es fundamental entender que esta visión no resta importancia a la parte espiritual. Para muchos, la relación con lo divino es el motor central de su vida judía. Sin embargo, lo que define al judaísmo es que incluso esa relación con lo divino se vive a través del prisma del pueblo. Dios, en el pensamiento judío, no es solo el creador del universo, sino específicamente el Dios que sacó a su pueblo de la esclavitud. La espiritualidad está anclada en la historia nacional. Por eso, cuando escuchamos que alguien se define como un judío ateo, no debemos verlo como un oxímoron. Es simplemente alguien que se identifica con el tronco del árbol, con su historia, su ética y su cultura. Pero que ha decidido que la parte de las raíces que tiene que ver con la fe religiosa no es para él. Sigue siendo una parte integral del organismo. Sigue siendo, a todos los efectos, tan judío como el más devoto de los rabinos. Porque la nacionalidad y la etnia no se pueden borrar con un cambio de opinión teológica. La claridad en este tema es necesaria para evitar prejuicios y malentendidos. Al comprender la naturaleza nacional del judaísmo, entendemos mejor sus aspiraciones, sus miedos y su forma de ver el mundo. Entendemos que su lucha por la supervivencia no es solo la lucha por mantener una creencia, sino la lucha por mantener viva una forma de ser humana que tiene miles de años de antigüedad. Es la historia de una nación que se negó a morir, y que encontró en su cultura y en su unión familiar la fuerza para atravesar los siglos. En última instancia, el judaísmo nos enseña que la identidad es algo rico y complejo, que podemos pertenecer a algo que es más grande que nosotros mismos sin perder nuestra individualidad. Es una invitación a mirar más allá de las definiciones superficiales, y a apreciar la profundidad de las raíces que nos conectan con el pasado. El judaísmo no es una religión, es el relato vivo de un pueblo, una civilización que sigue escribiendo sus páginas día tras día. Tan está hoy viva una llama que se encendió hace mucho tiempo en las arenas de Oriente Medio, y que hoy sigue iluminando la diversidad del mundo moderno. El recorrido por esta historia nos muestra que las etiquetas que usamos para clasificar a los demás a menudo dicen más de nuestras propias limitaciones que de la realidad de los otros. Durante mucho tiempo, el mundo occidental intentó que el judaísmo encajara en la categoría de religión porque era lo que resultaba familiar, lo que se podía controlar y organizar dentro de las leyes de los estados modernos. Pero el judaísmo siempre ha sido algo más rebelde, algo que se escapa de las definiciones estrechas. Es una nación sin fronteras físicas durante milenios, pero con unas fronteras culturales y espirituales muy claras. Si observamos el panorama de la historia humana, veremos que la mayoría de los pueblos antiguos desaparecieron o se diluyeron en otras culturas. Los hititas, los asirios, los antiguos griegos, todos ellos dejaron ruinas y textos, pero sus pueblos como entidades vivas dejaron de existir. El pueblo judío es la gran excepción. Su capacidad para mantenerse como una unidad coherente se debe precisamente a que no se ven a sí mismos como seguidores de una ideología, sino como miembros de una familia extendida. Y en una familia uno puede discutir con sus hermanos, puede alejarse de las tradiciones de los padres o puede incluso cambiar de opinión sobre el mundo. Pero el lazo de sangre y de historia permanece inalterable. Ese lazo es lo que hace que un judío en cualquier parte del mundo sienta una punzada de conexión cuando escucha una melodía antigua o cuando lee sobre los eventos en su tierra ancestral. Es una conexión que no necesita ser explicada con dogmas de fe, porque se siente en la piel y en la memoria.
Es la certeza de que uno es el eslabón de una cadena larguísima que ha resistido todo tipo de tempestades. Por todo esto, la próxima vez que nos encontremos con una definición que diga que el judaísmo es simplemente una de las 3 grandes religiones monoteístas, sabremos que solo nos están contando una pequeña parte de la historia. Sabremos que detrás de esa palabra, religión, se esconde una civilización vibrante, una lengua resucitada, una gastronomía rica, una ética del cuestionamiento, y, sobre todo, un pueblo que ha decidido seguir caminando unido por la historia. Entender el judaísmo como una civilización es, en realidad, la única forma de respetarlo en toda su magnitud y de comprender por qué ha sido, y sigue siendo, una parte tan fundamental y fascinante del tapiz de la humanidad. La historia de Ruth, la historia de Abraham, los debates de los pensadores en Europa y la vida de los judíos seculares de hoy, todos apuntan en la misma dirección. El judaísmo es una identidad total. Es una forma de vivir, de recordar y de pertenecer. No es un traje que uno se pone para ir al templo y que luego se quita al salir a la calle. Es la piel misma de quienes se sienten parte de ese pueblo. Y en esa piel están tatuados los viajes, las leyes, los idiomas y los sueños de cientos de generaciones que, antes que cualquier otra cosa, se llamaron a sí mismos el pueblo de Israel.